Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. También bienvenidos a los siguientes en formato podcast, tanto en la plataforma iVoox como en la plataforma Spotify. Y hoy les damos la bienvenida porque venimos con una lectura recomendada. Como habréis visto en la carátula del canal de YouTube, venimos con dos partes. Una parte de aprendizajes, liderazgo y otra parte de lectura recomendada que he aprovechado un poco y he juntado las dos. Y tiene que ver con este señor, Greg Popovich. El libro es El Sargento de Hierro, escrito por Rafael Cerrato, de ediciones JC, colecciones baloncesto para leer. Y bueno, ha sido una simbiosis de cosas, ¿no? A principios de mayo, el 5 de mayo, volvió a aparecer Greg Popovich en rueda de prensa tras sufrir un derrame cerebral hace cosa de 6 meses. Y bueno, junto a Ginóbili y Duncan, dos de sus jugadores hijos, ¿no? que comentan, tenía como 3 hijos jugadores, Ginóbili, Duncan y Parker. Bueno, apareció junto a Ginóbili y Duncan para anunciar que se retiraba de los banquillos, que dejaba los banquillos, después de 29 temporadas en San Antonio Spurs, dejaba los banquillos y se convertía en presidente de operaciones. Y además fue muy gracioso porque le acompañaban ellos y se quitó una sudadera y apareció con una camiseta que ponía el jefe, así en español, y que pasaba a ser el jefe y le sustituía Mitch Johnson como entrenador principal. Y bueno, pues fue muy curioso. Entonces, un poco unido a esa retirada de los banquillos de Greg Popovich, más que tenía el libro pendiente de leer, primera edición del libro es de 2018, lo tenía pendiente de leer, lo compré no fue hace tanto tiempo, lo compré hace menos. Entonces, bueno, quería unir un poco las dos cosas, ¿no? Hacer un acercamiento a la figura de Greg Popovich y también traeros el libro. La verdad es que tengo que reconocer, y además luego en el libro hay un momento que hablan de esto, es que San Antonio Spurs nunca ha sido un equipo con el que yo me he sentido especialmente atraído, ¿no? Y la figura de Greg Popovich tampoco ha sido una figura que me ha gustado mucho, pues he sido más cercano a figuras como la de Phil Jackson que a la de Greg Popovich. Pero ahora tengo que reconoceros que después de leer el libro me siento casi más cercano a un liderazgo tipo el de Greg Popovich en su concepto, ahora hablaremos de él, que igual a otras figuras, ¿no? La figura de Greg Popovich, los que conocéis la NBA o el baloncesto, pues el título mismo ya lo dice, Sargento de Hierro, pero también se le ha conocido como logro, se le ha dicho que parecía un bulldog. Las formas que siempre ha tenido, muy irascible, muy socarrón, teniendo malas contestaciones con periodistas, pues eso, mucho chillido, mucha bronca, pues nunca ha sido muy atractiva para mí. Pero la verdad es que cuando profundizas, como la mayoría de las cosas en esta vida, cuando profundizas, pues ves que hay detrás de todo eso, y si pules las cosas que ya tenía cierta duda, porque cuando he oído determinados discursos de jugadores y personas de su cuerpo técnico que han estado, pues el cariño con el que hablan de él, pues siempre te deja una duda de decir, bueno, esto que estamos pensando no será tan así. Ay, perdón, he movido la cámara. No será tan así cuando la gente habla tan bien de él, ¿no? Como siempre, a todo el mundo no le podemos caer bien, pero habrá gente que pues hable mejor o peor. Pero es verdad que la mayoría de la gente que ha trabajado con él habla muy bien de Greg Popovich. Así que vamos a hablar un poco aprovechando este libro, aunque también es verdad que en otros libros que he recomendado, como Capitanes, que recomendé en su momento, que es un libro que habla de los mejores equipos de la historia, entre los que está San Antonio Spurs, o cuando las arañas tejen juntas pueden atar a un león, que también se habla del modo de liderazgo, en este caso entre Greg Popovich y Tim Duncan. Bueno, pues se ha hablado de muchos sitios de ese equipo, de los San Antonio Spurs, como modelo de equipo, ¿no? Y a Greg Popovich como modelo de liderazgo. Así que nada, vamos a hablar de Greg Popovich, vamos a hablar del libro El Sargento de Hierro. Vamos a por ello. Bueno, pues como os decía, Greg Popovich, nacido el 28 de enero de 1949 en Indiana, apodado El Ogro, el Sargento de Hierro. Bueno, lo del Sargento de Hierro tiene un poco que ver con su carrera militar. El libro escrito por Rafael Cerrato consta de una introducción, unos apuntes biográficos que cuentan un poco la historia de Greg Popovich desde que es niño,
luego un poco la idiosincrasia que puede tener Greg Popovich, y luego habla un poco de los San Antonio Spurs, con una parte para mí la más relevante, que es la construcción del programa de Greg Popovich, y luego ya se mete en partidos memorables en las que, en estos libros a veces para mí se dan excesivos datos en algunos momentos, pero está bien el libro en esa parte. Yo hasta ese punto, hasta la construcción de programas, me parece muy interesante, y luego se añaden algunos anexos, como una entrevista que le hace Fabrizio Oberto, también jugador de San Antonio Spurs, a Popovich, porque no ha habido muchas entrevistas individuales a Popovich y no hay mucha información. Mucha información se recoge, o mucho de lo que se construye a través de la figura de Greg Popovich se construye más sobre entrevistas que han dado o declaraciones que han hecho jugadores o personas que han estado en su entorno, que por lo propio que ha dicho él, ¿no? Lo dicho, pues un libro que en esa primera parte a mí me parece súper interesante, y hay una parte en la construcción del programa de San Antonio Spurs que me ha parecido, que son varias hojas, no son muchas, pero me ha parecido súper interesante, que hablaré ahora con ellas. Espero que no me salga muy largo el vídeo, porque podemos hablar un montonazo de las cosas que hemos aprendido. Pero bueno, como he dicho antes, la primera parte habla un poco de su historia personal, de cuando es niño, un niño muy obsesionado con el baloncesto, que tiene muchos problemas porque en algunos equipos no le cogen, y él insiste, trabaja, muy trabajador, muy insistente, que puede ser que esa personalidad que luego ha tenido pues venga un poco por ahí, de los rechazos iniciales, también dificultades, pues sus padres se separan, tiene que mudarse, dificultades que le surgen en el instituto también, pues esos no es a entrar a algunos equipos. Y cuando ya va progresando y parece que va a llegar a una universidad de la NCAA, la liga universitaria, pues decide entrar en una carrera militar, que nunca se ha sabido muy bien por qué toma esa decisión. Son momentos cercanos a la guerra de Vietnam, hay diferentes ideas de por qué entra, pero no se sabe muy bien por qué deja un poco esa parte más civil, por decirlo lo menos, y se mete en la parte más militar. Ahí sigue jugando a baloncesto, también tiene momentos complicados, pero el libro habla un poco de esa primera parte, que es interesante como siempre. Es curioso porque también se habla un poco de que aprende ruso en la parte militar, que parece que está en la inteligencia militar en algún momento. Incluso la Unión Soviética tiene sospechas de él en un momento que va a jugar con la selección de Estados Unidos, tiene sospechas de que pueda ser un espía. Cosas muy curiosas, ¿no? Luego hace una carrera como entrenador, pero vamos a centrarnos un poco, porque si no se nos hace larguísimo el vídeo. Vamos a centrarnos sobre todo un poco en la carrera que hace con San Antonio Spurs, ¿no? Él llega como primer entrenador asistente con Larry Brown en 1988 a San Antonio Spurs, donde está unos años, hasta el 92, que se va a Golden State Warriors con Don Nelson, y vuelve otra vez en el 94 a San Antonio Spurs como manager general. Ahí está casi 2 años, y en la temporada 96-97, con un inicio no muy bueno de San Antonio, ahí se cuenta un poquito la discrepancia que tiene el entrenador con la decisión tomada, pero Popovich se pone entrenador en ese momento, 96-97, hasta la temporada actual, 29 temporadas consecutivas entrenando. Creo que tiene el récord, no sé si son 21 temporadas seguidas entrando en playoff, 5 anillos de la NBA en el 99, en el 2003, 2005, 2007 y 2014. Como os decía, os contaba que en este libro Capitanes, que os recomendé en su momento, que hablaba de los mejores equipos de la historia, basado en unos criterios, aparecía no porque haber sido el equipo con más anillos en la historia, pero sí por esa continua presencia en los playoffs. Y luego hay otro indicador que dice que, así como analizados los puntos de que los entrenadores de la NBA más o menos han conseguido las victorias esperadas según el tipo de equipo en el que estaban y el liderazgo que tenían, Popovich era, en ese análisis de victorias esperadas, el entrenador con más victorias esperadas, con más victorias no esperadas de todos los entrenadores, con mucha diferencia, ¿no? Entonces, hay una historia dentro de lo que es San Antonio Spurs que les hace estar en ese análisis, como os decía antes, de mejor equipo de la historia, o de los mejores equipos de la historia. A partir de ahí, más allá de los títulos,
lo que hemos hablado, Greg Popovich siempre se ha caracterizado por ser un entrenador pues muy gruñón, muy chillón, con muchas broncas, pero detrás de todo eso, detrás de esa severidad, bueno, pues dicen que hay una persona pues muy inteligente, muy divertida, muy compasiva, muy afectuosa. En el libro aparecen diferentes ejemplos. Por ejemplo, hay un ejemplo con Mike Brown, que es un asistente suyo, pues que se acaba de divorciar, estaba lo pasando mal, no podía ver a sus hijas. En un momento ellos creo que juegan cercano a donde estaba residiendo su hija, pero no puede pasar mucho tiempo. Entonces, bueno, hay una circunstancia para Mike Brown y Popovich le dice, quédate con tu hija, estate allí, ya vendrás a entrenar la semana que viene, no te preocupes, familia primero, baloncesto después. Y bueno, pues hay diferentes historias con diferentes jugadores que demuestran como que detrás de ese ogro, como se dice, pues hay una persona pues muy afectuosa, muy cariñosa. Se habla mucho de la cercanía que tiene con los jugadores. Hay una parte de Greg Popovich dentro de la cancha y otra parte fuera de la cancha como líder. Entonces, bueno, sí que si hay una palabra que podemos resumir de lo que es Greg Popovich, probablemente sea la disciplina, ¿no? Pero está muy bien porque él dice en el libro, en unas declaraciones que hace, decir, se habla mucho de la disciplina, en mi caso, porque yo he estado, o del carácter militar, porque he estado en las fuerzas armadas, ¿no? He sido militar, ¿no? He estado en la academia militar. Pero la disciplina estará igual en Google, en McDonald's o en cualquier empresa, y es necesario que exista esa disciplina dentro de las organizaciones, porque si no, no funcionan, ¿no? Y bueno, yendo un poco más a lo que os quería comentar y que os he dicho al principio del interés del libro en la parte en la cual se habla de la construcción del programa, ¿no? De un poco del proceso, ¿no? Que hemos hablado muchas veces. Lo que ha construido Greg Popovich va más allá de lo que es simplemente la construcción de un equipo como tal, sino ha construido pues, un funcionamiento integral de una organización deportiva, ¿no? Ha construido un sistema, ¿no? Que ha estado muchos años y le han dado la oportunidad de construirlo, pero va más allá de lo que es simplemente crear un equipo. Terence Wolf, que es profesor en la Universidad de California, habla de los paralelismos entre los San Antonio Spurs y las empresas que prosperan, ¿no? Como ese camino exitoso que han tenido San Antonio Spurs, pues está muy ligado a un modelo empresarial, ¿no? Terence Wolf habla de que hay 4 fases dentro de la construcción de esas empresas que prosperan, que está primero la estrategia, luego la estructura, las personas y los procedimientos. Habla de la estrategia como los objetivos claros y convincentes que hay que tener, hacia dónde vamos, la estructura, el sistema de organización que permite alcanzar ese objetivo, las personas, que son los individuos que tienen las capacidades para que la organización funcione de forma correcta, y luego el procedimiento, que sería la cultura, ¿no? La cultura que se crea dentro de la organización, el estilo de liderazgo, las recompensas que genera esa estructura, ¿no? Perdón, esa cultura. Esos 4 pilares, que son un poco la base de las organizaciones, son lo que un poco define el modelo de San Antonio Spurs, ¿no? Muchas veces se ha dicho y yo he dicho al principio también, que la carrera que ha tenido San Antonio Spurs a mí a veces no me atraía, ¿no? Me generaba, no era un baloncesto que a mí me generase cercanía, ¿no? Pues por lo que sea. Y lo comparaban un poco en el libro con lo que es Toyota, ¿no? Como son los coches japoneses, ¿no? Poco atractivos, pero muy fiables, ¿no? Entonces, al final Popovich lo que ha hecho es centrarse en la cultura del equipo, en centrarse en las metas del equipo, las metas colectivas, y no tanto en las metas individuales. No ha priorizado tanto a las grandes estrellas, luego las ha ido convirtiendo, ha tenido grandes jugadores, pero porque ha ido un poco apostando por ellos, no tanto porque han sido, por supuesto, jugadores extraordinarios de baloncesto, pero no las típicas figuras Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, Kevin Durant, sino han sido jugadores que han encajado muy bien en la estructura, ¿no? Y al hilo de esto, tanto Wolf como Iliach en el grupo de estudios de casos de liderazgo, hablando de los San Antonio Spurs en la universidad, definían 10 principios, ¿no? que están en el libro, ¿no? 10 principios que definen un poco cuál es el funcionamiento de San Antonio Spurs. Voy a leer los 10 de manera rápida. El primero sería tener una estrategia, una estructura para implementarla, personas que puedan llevar a cabo y el proceso para lograrlo. Segundo, la estabilidad en la gestión y dentro de la organización puede ser beneficiosa. Tercero,
Para evitar el estancamiento, el debate y las nuevas ideas deben ser siempre permitidas. Cuarto, hay talento en lugares que suelen ser pasados por alto. Luego hay dos que tienen que ver un poco con las cuestiones del juego más allá, es a las que menos le he prestado atención, pero eso pues presta atención a las reglas y regulaciones en el campo, y la técnica es más importante que la táctica. Luego, ser consciente de las cuestiones y los temas fuera del campo, no es una pérdida de tiempo. Octavo, no hay atajos, debe ser perseverante en el trabajo. Noveno, concéntrese en lo que puede controlar y mejorar. Y décimo, debe estar agradecido por la oportunidad de poder competir. En el libro, Rafael Cerrato se mete a analizar algunas de ellas y yo me he quedado con algunas ideas, ¿vale? Una que tiene que ver con las personas y hay con varias ramificaciones. Popovich lo que ha visto siempre ha sido la persona por encima de cualquier otra cosa, sexo, ideología, procedencia, y en eso hay dos ejemplos claros. Uno, el de Becky Hammon, gran estrella de la NBA de baloncesto, jugadora del equipo femenino de San Antonio, Silver Stars. Se lesiona Becky Hammon y Popovich le da oportunidad de estar con el equipo de técnicos, y bueno, Popovich ve que tiene mucho conocimiento, que le aporta mucho a las ideas y le integra dentro del equipo, le ofrece integrarse dentro, y es la primera entrenadora asistente que participa en la NBA siendo mujer. Y muchas veces se le criticó, ¿no?, que era un poco como Popovich ha sido ha tenido unas ideas políticas más demócratas, pues se le criticaba como que fuese un poco de paripé, ¿no?, que se hacía eso para que meter una mujer, para que se dijese que había metido una mujer, y él decía que no tenía nada que ver, que al final había sido se había dado cuenta que aportaba muchísimo, que le daba igual que fuese mujer, sino que tenía muchos conocimientos y estaba ayudando mucho, y que había sido una gran entrenadora. Unido a esto, tenía que ver un poco con los jugadores extranjeros, ¿no?, que al final ha sido un poco el precursor de la entrada de jugadores extranjeros, y un poco lo mismo, ¿no? Bueno, han estado Ginobili, ha estado Huberto, como hemos hablado antes, Tony Parker, ha habido Patty Mills, australiano. Él decía, yo no estoy viendo si son de aquí o de allá, sino estoy viendo si juegan bien a baloncesto o no. Entonces ahí también esa parte de cuidar a las personas, ¿no? Y luego un poco unido, personas con cultura, el tema de los jugadores que han encajado bien en la estructura. Si tú no encajabas ahí, pues ese no era tu sitio, ¿no? Y pues por ejemplo el ejemplo de Dennis Rodman, o en algún momento también habla de Steve Kerr, entrenador actual de los Golden State Warriors, cómo le llama la atención porque no está teniendo un comportamiento profesional. Entonces, bueno, en esa parte también como el encaje de las personas dentro del sistema que él quiere montar, no solo el sistema de juego, sino en general, también ha sido muy importante, ¿no? Se habla mucho del control psicológico, ha sido un entrenador muy duro, muy intenso. A Parker en los dos primeros años le echa grandes broncas, le exige un montón, le está muy encima para ver si es capaz de poder llegar al nivel que él quiere. Hablan también de que da igual quién sea la persona, el jugador, si tiene que echarle una bronca le echa. Ahí están los casos de Duncan. Se ha hablado de un caso de Pau Gasol también, que estuvo en una temporada, como Pau Gasol se equivoca en una jugada, le echa una gran bronca, y bueno, pues luego el siguiente partido juega titular. Me gusta mucho el tema de cómo entiende Greg Popovich el liderazgo, porque entiende que él tiene que aportar muy poco a los jugadores, que los jugadores son los que tienen que resolver, y cómo le gusta mucho el que los jugadores dentro del campo hablen y encuentren soluciones, porque dice, yo tengo poco que aportar a ellos. O sea, al final los que tienen que aportar soluciones son los propios jugadores, ¿no? Entonces, ese punto de buscar soluciones dentro del juego, pues tiene que ser propio de los jugadores. Si yo estoy interviniendo mucho, algo malo pasa. Entonces, bueno, pues esa parte de, aunque sea un ogro, y que muchas veces yo creo que no pasaría el filtro del líder que vemos hoy, ¿no?, del líder extraordinario, que tiene que ser un líder transformador, comunicador, que tiene que hablar bien, que tiene que intentar llegar, que tiene que ser empático. Bueno, él lo hace de otra manera, pero probablemente la definición del líder que hoy está trascendiendo no sería la de Greg Popovich. Bueno, y como último punto, que no es el más importante, porque todo es importante de lo que he contado para mí, pero sí que me tiene un punto especial, porque además hay una cosa que
No sé si en el libro de Lorena Torres lo comenté, porque aparecía. Lorena Torres en el libro Supérate, ella estuvo trabajando en San Antonio Spurs y comentó una cosa que voy a comentar ahora, que tiene que ver, que está relacionado con el tema del trabajo, ¿no? Dentro de los conceptos importantes para Popovich, pues uno es el tema del trabajo constante y continuo, ¿no? En ese sentido, Ettore Messina, que no hemos hablado de jugadores europeos, pero no hemos hablado de, por ejemplo, en este caso, de incorporar en su cuerpo técnico a un entrenador muy bueno europeo que ha tenido mucho éxito, que estuvo en el Real Madrid y lo integró en su cuerpo técnico también. Bueno, Ettore Messina cuenta cómo para Greg Popovich el trabajo es muy importante, pero también con una serie de pasos, ¿no? Dice que es muy importante el tema de la técnica, de tener los fundamentos, que si tienes los fundamentos, luego ya iremos construyendo el camino, ¿no? Pero tienes que tener los fundamentos y desde ahí trabajar de manera constante, continua, de manera perseverante. Y ligado a esto, que es un poco lo que os decía del tema de Lorena Torres, hay una frase, un texto, que está puesto en las paredes del pabellón de los San Antonio Spurs, un texto de Jacob Reeves, que yo lo he utilizado con diferentes jugadores y jugadoras, además lo tienen traducido en diferentes idiomas y que para mí es fundamental y además fundamental, es una base muy bonita para poder trabajar, ¿no? El texto dice así: cuando nada parece ayudarme, voy a mirar a un cantero que golpea con fuerza una roca, quizá 100 veces, sin que una grieta aparezca en ella. Sin embargo, al 100º golpe se dividirá en dos, y sé que no fue ese golpe el que lo hizo, sino todo lo que había pasado antes. Bueno, esta frase a mí me parece espectacular, porque tiene que ver mucho con la constancia, la resiliencia, la perseverancia, y al final es eso. Vamos a trabajar, vamos a ser constantes, vamos a seguir. En un momento determinado puede que no salgan las cosas, pero generalmente aprendiendo, estudiando, analizando, mejorando, al siguiente, si no es al siguiente, algo de resultado vamos a tener, seguro. Entonces, confía en eso. Yo lo he trabajado, sobre todo lo he trabajado mucho con los delanteros, en el mundo del fútbol, con los delanteros, ¿no? En el sentido de que muchas veces se frustran porque no consiguen los goles y no hay nadie que meta, ¿sí? Igual Messi, Cristiano en algún momento terminan su carrera, pero no hay nadie que meta goles todos los partidos. Entonces, si ellos no meten goles todos los partidos, ¿por qué tú te pones esa presión de querer meter goles todos los partidos? Lo que tenemos que hacer es hacer cosas, pegar como el cantero, golpear, hacer. Y haciendo, al final, conseguiremos que algo pase, seguro, siempre. Hace un tiempo un jugador me decía: porque estoy tranquilo, porque estoy haciendo cosas, y en los goles, el gol llegará porque haciendo va a llegar. Esa es un poco la filosofía. Bueno, lo que os he dicho, libro súper recomendable, figura Greg Popovich del liderazgo súper recomendable para acercaros a ella. Y nada, espero que os haya gustado. Os dejaré el enlace para comprarlo ahí a través de mi Amazon afiliado. Y bueno, seguimos. Os dejaré también los enlaces a los otros libros que os he comentado, que ya os dejé en su momento: Capitanes y cuando las arañas tejen juntas pueden atar a un león. Y nada, lo dicho, si, como siempre, si estáis suscritos, genial, muchas gracias. Si no estáis suscritos, suscribiros, es gratis. Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta. Si os ha gustado también en iVoox y en plataforma Spotify, también darle a me gusta. También suscribiros ahí. Y nada, seguimos. Hasta pronto, venimos pronto con más vídeos. Muchas gracias, un abrazo, chao, chao.